No debería estar aquí. Esas palabras, afiladas como una cuchilla, me atravesaron la oscuridad, firmes y definitivas. Me quedé helada, la mano aún extendida hacia el lobo gris inmenso que yacía en la guarida abandonada. Sus ojos plateados me observaban con una intensidad que me cortó la respiración. La sangre, oscura y húmeda, apelmazaba su pelaje, formando un charco bajo su costado donde algo o alguien había desgarrado carne y músculo. El lobo gruñó, mostrando unos dientes hechos para matar, un sonido grave que habría hecho huir a cualquiera con 2 dedos de frente. Pero yo había dejado de ser sensata en el instante en que escuché su gemido de dolor, resonando por el bosque prohibido del Guadarrama. Ese sonido alcanzó algo muy dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Lo sé, susurré, mi voz apenas audible por el aullido del viento entre los árboles. No debería estar aquí. Tú no deberías estar aquí, pero aquí estamos. El gruñido se intensificó, vibrando en el aire, en la tierra, en mis propios huesos. Cada instinto me gritaba que me fuera, que diera la vuelta y fingiera que nunca había cruzado las piedras fronterizas que marcaban dónde terminaba el territorio de la manada de la luna creciente y comenzaban las tierras salvajes. Pero algo más fuerte que el instinto, más fuerte que el miedo, me mantuvo clavada en mi sitio. Los ojos del lobo, esos ojos plateados imposibles, fijaron los míos. Y por un momento que se estiró hasta la eternidad, vi algo que me hizo tartamudear el corazón. Dolor. No solo el dolor físico de la herida que probablemente lo mataría al amanecer, sino algo más profundo. Algo que reflejaba la punzada que yo llevaba conmigo cada día de mi existencia invisible. Siempre había sido la chica a la que nadie notaba, la omega sin lobo, el defecto en una manada que valoraba la fuerza por encima de todo. 23 años de ser ignorada, de que me despidieran con la mirada, de piedad de la peor clase, esa que venía con un disimulado disgusto. Mis padres habían dejado de buscar excusas para mí después de que mi 18º cumpleaños pasara sin una transformación. Mi hermana pequeña, Ana, se transformó a los 16, una loba rojiza preciosa que hizo llorar a nuestra madre de orgullo, y yo sonreí y aplaudí, sintiendo cómo algo dentro de mí se marchitaba y moría. Las reuniones de la manada, donde los lobos corrían juntos bajo la luna llena, se convirtieron en sesiones de tortura para mí, siempre al borde del claro, observando a otros experimentar la libertad que yo nunca conocería. Carlos, el hijo del Beta, que una vez me sonrió en el mercado, se rió cuando alguien sugirió que me invitara al Festival de la Cosecha. Una omega sin lobo, prefiero llevar a una humana. Las palabras ni siquiera fueron dichas con crueldad, solo afirmando un hecho obvio, lo que de alguna manera las hacía peores. No te haré daño, dije suavemente, arrodillándome despacio, haciéndome más pequeña, menos amenazante. La absurdidad de ese pensamiento casi me hizo reír. Yo, una amenaza para un lobo que me triplicaba en tamaño, una criatura que podía acabar con mi vida con un solo chasquido de esas poderosas mandíbulas. Pero mantuve mis movimientos cuidadosos, deliberados, buscando en la bolsa de lona que había cogido antes de correr al bosque. El gruñido del lobo nunca cesó, un murmullo continuo de advertencia y dolor, y algo que sonaba casi como una súplica. Traje provisiones, vendas, antiséptico. Sé que dolerá, pero esa herida se infectará si no se limpia. Saqué el kit médico robado, el que había tomado de la enfermería de la manada cuando nadie miraba, cuando todos estaban distraídos por el anuncio que había enviado ondas de choque a través de nuestro tranquilo territorio. El mismísimo Rey Lobo, José Torres,
Celebraría la ceremonia de unificación en 3 semanas, y todas las hembras solteras en edad de todas las manadas de los 4 reinos estaban obligadas a asistir. ¿Obligadas? Como si alguna tuviera elección cuando el alfa más poderoso de la memoria viva emitía una citación. El gruñido del lobo cambió de tono, volviéndose casi interrogante, y me encontré hablando, las palabras derramándose como agua de un recipiente agrietado. A mí también me envían. ¿Puedes creerlo? Yo, la fracasada sin lobo, asistiendo a una ceremonia donde el rey Alfa elegirá a su reina luna. La Alfa Carmen cree que será divertido, supongo. O quizás solo quiere que todas las mujeres presentes hagan que nuestra manada parezca más fuerte. De cualquier manera, estaré allí sirviendo bebidas, probablemente viendo a todas las demás competir por algo que nunca podría tener. Destapé el antiséptico, el fuerte olor químico hizo que la nariz del lobo se contrajera. No es que lo quiera. He oído las historias sobre el rey José Torres. Dicen que mató a su propio padre para tomar el trono. Dicen que una vez destruyó una manada entera por faltarle al respeto, sin dejar más que cenizas y huesos. Dicen que nunca ha sonreído, ni una sola vez, que su corazón está hecho de hielo, piedra y oscuridad. Los ojos plateados del lobo nunca se apartaron de los míos mientras me acercaba. Lo suficientemente cerca ahora para sentir el calor que irradiaba de su enorme cuerpo. Lo suficientemente cerca para oler sangre y tierra. Y algo más, algo salvaje y embriagador que me hizo dar vueltas la cabeza. Dicen muchas cosas. Continué, mi mano finalmente hizo contacto con el pelaje del lobo. Mis dedos se hundieron en el espeso abrigo cubierto de sangre y tierra. El gruñido se detuvo, simplemente se detuvo, cortado a mitad de un murmullo como si alguien hubiera accionado un interruptor, y el cuerpo entero del lobo se quedó inmóvil bajo mi toque durante un latido. 2, 3. Ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, tan lentamente que casi no lo noté al principio, la cabeza del lobo se bajó. Su hocico se posó cerca de mi rodilla. Su respiración se reguló en algo que sonaba casi como un suspiro. Ahí vamos, susurré, parpadeando para contener lágrimas que venían de la nada y de todas partes a la vez. Ahí vamos, te tengo ahora. No dejaré que mueras solo en este lugar olvidado. No dejaré que te conviertas en otra cosa que este mundo desecha. Mis manos trabajaron rápidamente entonces, limpiando la herida con una eficiencia nacida de años de cuidarme a mí misma, ya que nadie más lo haría, cosiendo la carne desgarrada con aguja e hilo, mientras el lobo yacía bajo mis atenciones, solo retrocediendo ocasionalmente cuando tocaba un área particularmente dañada. La herida era peor de lo que había pensado inicialmente. 3 profundos cortes que hablaban de garras, de otro lobo, de una pelea de la que esta criatura apenas había sobrevivido. ¿Quién te hizo esto?, pregunté, sabiendo que no recibiría respuesta, pero necesitaba formular la pregunta. ¿De qué estabas huyendo o contra qué luchabas? Envolví el torso del lobo con vendas limpias, asegurándolas tan firmemente como me atreví. Mis dedos rozando músculo y hueso y el latido constante de un corazón que parecía demasiado fuerte, demasiado vital para una criatura moribunda. Cuando terminé, me senté sobre mis talones, exhausta a pesar de haber hecho tan poco, drenada de una manera que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico y todo que ver con la extraña energía que parecía pulsar entre este lobo imposible y yo. Volveré mañana, prometí, recogiendo mis provisiones. Traeré comida y vendas nuevas y te revisaré, si sobrevives la noche, claro. Los ojos del lobo me siguieron mientras me levantaba, mientras retrocedía hacia la entrada de la guarida. La renuencia pesaba en mi pecho como una piedra. No quería irme.
La comprensión me golpeó con una fuerza sorprendente. No quería dejar a esta criatura que me había mostrado más confianza en una noche que mi propia manada en 23 años. A veces, cuando no podía dormir por las noches, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bien. Él se refería a los comerciantes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. El castillo, las promesas, todo sonaba demasiado bien, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a duras penas. Nunca había encajado en mi propia manada, un lugar donde cada uno tenía su propósito, su lugar definido por su lobo. Yo, la vacía, solo estaba allí, una sombra, y en este lugar secreto, con una criatura salvaje, me sentía más viva, más real que nunca. Las 2 semanas siguientes pasaron como un borrón de momentos robados y visitas secretas. Yo terminaba mis deberes en la casa de la manada, la interminable rutina de cocinar, limpiar y servir que llenaba mis días, y luego me escabullía al bosque prohibido del Guadarrama, con comida escondida en mis bolsillos y suministros médicos bajo mi capa. El lobo sanó con una velocidad sobrenatural, las heridas se cerraron y cicatrizaron en días en lugar de semanas, su fuerza regresando hasta que pudo ponerse de pie, caminar e incluso correr distancias cortas. Pero nunca dejó la guarida. Cada tarde cuando yo llegaba, lo encontraba esperando. Esos ojos plateados encontraban los míos en el momento en que cruzaba la entrada. Su cola daba un sutil movimiento que me oprimía el corazón con emociones para las que no tenía nombre. Le hablaba constantemente, de todo y de nada, de mi vida y mis miedos y mis sueños, que cada vez me parecían más tontos. A medida que la ceremonia de unificación se acercaba, el lobo escuchaba con una atención que ningún humano me había dado jamás. Su mirada nunca vacilaba. Su presencia era un consuelo que calmaba heridas que no me había dado cuenta de que aún sangraban. Me hacen ir como sirvienta, le dije al lobo en la 13ª noche. Mis dedos acariciaban su pelaje ahora limpio, maravillándome de lo suave que era, como seda y humo. La Alfa Carmen lo anunció esta mañana. Todas las hembras de rango asistirán como posibles candidatas a Reina Luna, y yo asistiré para servirlas, para asegurarme de que sus vestidos estén perfectos y su cabello arreglado y sus copas de vino nunca vacías, para ser invisible mientras ellas brillan. Me reí, una risa sin humor. Al menos estoy practicando para ser invisible. He estado perfeccionando esa habilidad toda mi vida. El lobo hizo un sonido grave en su garganta, no un gruñido, sino algo más complejo, y empujó su enorme cabeza bajo mi mano, exigiendo atención. Accedí, rascándole detrás de las orejas en el punto que había descubierto que le hacía mover la pata trasera. Te echaré de menos, admití en voz baja. Es una locura extrañar a un lobo que conozco desde hace 2 semanas. Un lobo que debería haberme matado al instante. Pero lo haré. Extrañaré tener a alguien a quien realmente parece importarle si existo o no. La respuesta del lobo fue rodar sobre su espalda, exponiendo su vulnerable vientre en un gesto de confianza que me apretó la garganta con lágrimas no derramadas. Coloqué la palma de mi mano contra su pecho, sintiendo el fuerte latido bajo el pelaje y la piel, firme y seguro, vivo porque me había negado a dejarlo morir. Tienes que irte de aquí, le dije seriamente. Una vez que me haya ido, tienes que irte muy lejos del territorio de la luna creciente. La Alfa Carmen tiene patrullas que recorren estas fronteras, y si te encuentran, te matarán. Eres demasiado fuerte, demasiado peligroso.
un lobo solitario que podría amenazar su autoridad. Prométeme que te irás. Prométeme que sobrevivirás. Ojos plateados me miraron fijamente, sin parpadear, y supe con absoluta certeza que el lobo entendía cada palabra. ¿Cómo era posible? No podía explicarlo. Ni siquiera lo intentaría si me lo preguntaran. Pero el conocimiento se asentó en mis huesos como una verdad grabada en piedra. Este no era un lobo ordinario. Quizás nunca lo había sido. La mañana de mi partida, me desperté antes del amanecer e hice un último viaje a la guarida. Llevaba una porción de venado que había logrado robar de las cocinas de la casa de la manada, carne suficiente para que el lobo durara varios días, y un pequeño bulto de tela que contenía lo único de valor que poseía, un colgante de plata que mi abuela me había dado antes de morir, un diseño simple de luna y estrella en una delicada cadena. No sé por qué te dejo esto, dije, colocando ambas ofrendas dentro de la guarida donde el lobo todavía dormía. Su respiración era profunda y uniforme. No sé si entenderás lo que significa, pero ahora es tuyo. Algo para recordarme, supongo, aunque probablemente olvidarás que existí para la próxima luna llena. Me di la vuelta para irme, pero un sonido me detuvo. Un gemido tan desgarrador, tan lleno de angustia que me hizo girar. El lobo estaba despierto, de pie, mirándome con esos ojos plateados imposibles que parecían ver directamente a mi alma. Dio un paso hacia mí, luego otro, acortando la distancia entre nosotros hasta que su hocico tocó mi mano. Tengo que irme, susurré, mi visión borrosa por lágrimas que me negaba a dejar caer. Tengo que irme, y tú tienes que irte. Ambos tenemos que sobrevivir a lo que venga después. El lobo presionó su cabeza contra mi estómago, todo su cuerpo temblaba, y me rompí, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello y hundiendo mi rostro en su pelaje, aspirando su olor por última vez. Cedro y luz de luna y libertad salvaje. Gracias, dije en su pelaje. Gracias por dejarme ayudarte. Gracias por hacerme sentir que importaba, aunque fuera solo para un lobo en todo el mundo. El viaje a la Ciudadela Real de Toledo duró 3 días en carruaje, 3 días sentada en un silencio incómodo con las otras sirvientas, mientras las mujeres de rango viajaban en un lujo acolchado delante de nosotras, sus risas y charlas emocionadas flotando en el viento. La nueva compañera del Beta Carlos, una hermosa rubia llamada Ana, de una manada vecina, no paraba de lanzarme miradas de lástima que me hacían querer salir corriendo. Al menos las otras mujeres me ignoraban por completo, lo cual era preferible a la falsa simpatía. Cuando finalmente llegamos a la ciudad real, pegué mi rostro a la ventanilla del carruaje y olvidé respirar. La capital era inmensa más allá de la imaginación, extendiéndose por el valle como un ser vivo, toda de piedra blanca reluciente, torres imponentes y estandartes ondeando al viento, el carmesí y el oro de la casa real visibles por todas partes. El palacio en sí dominaba el paisaje, construido en la ladera de la montaña, parte fortaleza y parte obra de arte, sus agujas alzándose hacia el cielo como si intentaran tocar los cielos. El poder irradiaba de esas paredes, antiguo y absoluto, y yo lo sentía en mis huesos. Una presión que me hacía querer inclinarme incluso a la distancia. Nos condujeron por las entradas de servicio y nos mostraron unos cuartos estrechos en los niveles inferiores del palacio, habitaciones prácticas con camas estrechas y poco más. La ama de llaves principal, una mujer estricta llamada Doña Inés, con cabello gris hierro y sin paciencia para preguntas, explicó nuestros deberes con frases cortas. Servirán durante la ceremonia. Guardarán silencio a menos que se les hable. Serán invisibles. El rey Alfa no tolera la incompetencia ni la falta de respeto.
Desafíenlo y desearán no haber nacido. ¿Entendido? 20 aterrorizadas sirvientas asintieron al unísono. Pasé los siguientes 2 días en una niebla de preparación, aprendiendo el diseño del palacio, memorizando rostros y rangos, puliendo plata y arreglando flores y haciendo un centenar de pequeñas tareas que mantenían mis manos ocupadas mientras mi mente divagaba hacia una guarida en un bosque prohibido del Guadarrama y un lobo de ojos plateados que había gemido cuando me fui. Me preguntaba si habría comido el venado. Me preguntaba si se habría marchado como le rogué. Me preguntaba si alguna vez dejaría de preguntármelo. La noche anterior a la ceremonia, no pude dormir. Una energía inquieta me sacó de la cama y me llevó por los silenciosos pasillos del palacio. Mis pies descalzos no hacían ruido en los fríos suelos de piedra. Se suponía que no debía andar vagando. Se esperaba que los sirvientes permanecieran en sus áreas designadas, pero las paredes de mi pequeña habitación se sentían sofocantes, apretando hasta que no podía respirar. Me encontré en los jardines del palacio, un laberinto extenso de belleza, cultivada incluso a finales de otoño, y me detuve bajo un viejo roble, mirando la luna llena que colgaba pesada y plateada en el cielo. Te echo de menos, susurré a la noche, a la luna, a un lobo que posiblemente no podía oírme. Te echo de menos y ni siquiera sé por qué, ni siquiera sé qué eras. Un sonido detrás de mí me hizo girar, mi corazón saltando a mi garganta. Un hombre estaba al borde del jardín, parcialmente escondido en las sombras, y por un momento no pude procesar lo que veía. Era alto, de complexión poderosa, de una manera que hablaba de una fuerza mortal apenas contenida, vestido con ropa oscura sencilla que no disminuía la autoridad que irradiaba en ondas. Su cabello era negro como la medianoche, cayéndole sobre los hombros, y su rostro era todo ángulos afilados y líneas duras, hermoso de una manera brutal e implacable. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron el corazón, plateados, imposibles, un plateado luminoso que captaba la luz de la luna y la devolvía. Ojos que ya había visto antes, ojos que me habían mirado con dolor y confianza, y algo más profundo que cualquiera de los dos. No deberías estar aquí, dijo, su voz ronca, sin usar, raspando mis sentidos como garras sobre piedra. Las mismas palabras, exactamente las mismas palabras que le había dicho al lobo esa primera noche. Coincidencia. Tenía que ser coincidencia. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. El hombre dio un paso hacia la luz de la luna y vi su rostro claramente por primera vez. Duro, distante, con el tipo de perfección fría que lo hacía parecer más una estatua que un hombre. Este tenía que ser él, el rey Alfa José Torres. Nunca lo había visto, solo había oído descripciones. Pero, ¿quién más podría moverse por estos jardines con tal propiedad, tal dominio absoluto de cada espacio que ocupaba? Debería haber hecho una reverencia. Debería haberme disculpado. Debería haber hecho cualquiera de las 100 cosas apropiadas para una humilde sirvienta omega sorprendida, invadiendo los jardines reales a medianoche. En cambio me oí decir, tampoco usted, es tarde, debería estar descansando antes de mañana. Algo se agitó en su rostro, sorpresa quizás, rápidamente enmascarada. Se acercó, atraído por algo que ninguno de los dos podía nombrar, hasta que solo unos pocos pasos nos separaban. Tan cerca que pude ver la tensión en su cuerpo, la forma en que sus manos se apretaban y relajaban a sus costados, el músculo saltando en su mandíbula como si estuviera librando una batalla interna. «Hueles a cedro y luz de luna», dijo abruptamente, las palabras pareciendo escapar contra su voluntad. «¿Cómo es posible?» Mi aliento se detuvo, cedro y luz de luna,
el olor del lobo, el olor que se había pegado a mis dedos, a mi ropa, a mi piel durante 2 semanas. No sé a qué se refiere Su Majestad, logré decir, mi voz apenas firme. Sus ojos se entrecerraron, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda, cada secreto expuesto. Has estado en las tierras salvajes recientemente. Hay bosque en ti, bosque profundo, el tipo que crece más allá de los límites humanos. No fue una pregunta. Encontré un lobo herido. Dije, la verdad se derramó. Antes de que pudiera detenerla, antes de que pudiera pensar en las consecuencias o la prudencia, lo ayudé, eso es todo. José se quedó muy quieto, quieto como un depredador, el tipo de quietud que precede a la violencia. Ayudaste a un lobo salvaje en territorio prohibido. Dio otro paso, lo suficientemente cerca ahora para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, lo suficientemente cerca para ver las finas cicatrices que marcaban su garganta, viejas heridas que parecían que deberían haberlo matado. Sí, susurré, se estaba muriendo, no podía simplemente dejarlo. Deberías haberlo hecho. Su voz se volvió áspera, peligrosa, pero sus ojos, esos ojos plateados que no podían ser una coincidencia, nunca abandonaron los míos. Los lobos salvajes son peligrosos, podría haberte matado. No me mató, confió en mí. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de un significado que no entendía del todo. La mano de José se levantó como si fuera a tocar mi cara, pero se detuvo a centímetros, temblaba ligeramente, luchando contra algo. ¿Cuál es tu nombre? María, María Hernández, de la manada de la luna creciente. María, pronunció mi nombre como una oración, como una maldición, como algo sagrado y profano a la vez. No deberías existir, no deberías ser posible. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera empezar a procesar esa extraña declaración, una puerta se abrió de golpe al otro lado del jardín y salieron voces, fuertes e intrusivas, destrozando el momento. José retrocedió como si se hubiera quemado. Su rostro se cerró en una lejanía fría tan completa que pude haber imaginado la vulnerabilidad que había vislumbrado segundos antes. «Regresa a tus aposentos», ordenó el rey Alfa una vez más. Todo rastro de esa extraña intensidad desaparecido. La ceremonia comienza al atardecer de mañana. Prepárate. Se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad, dejándome sola bajo el roble, con el corazón acelerado, la mente girando con pensamientos imposibles. Ojos plateados, cedro y luz de luna. No podía ser, no podía ser posible. Pero en el fondo, en un lugar más allá de la lógica o la razón, lo sabía. El lobo y el rey estaban conectados de alguna manera, piezas del mismo rompecabezas imposible, y yo estaba atrapada entre ellos. Recuerdo que Ana, una de las candidatas, me contó más tarde cómo lo había vivido ella. Estaba nerviosa, como todas nosotras, pero también emocionada. Había llegado a la Ciudadela Real de Toledo pensando que su linaje, su belleza, le darían una oportunidad. Pero el rey, su frialdad era palpable. Él no miraba, solo escaneaba. Ana decía que cuando salía una candidata, José Torres la miraba de arriba abajo, y su mirada era como el invierno más crudo. No había ni un atisbo de interés, ni una chispa de nada. Simplemente decía, siguiente, y era como si esa mujer nunca hubiera existido. Ella misma, había sido rechazada después de solo escuchar su nombre y el de su manada. Para ella, el rey parecía estar buscando un fantasma, algo que no estaba allí, y cada rechazo era un golpe a la esperanza de todas las presentes.
La desilusión en su voz al contarme esto era palpable. El gran salón del Palacio Real era una obra maestra de intimidación arquitectónica, diseñada para hacer que cualquiera que entrara se sintiera pequeño e insignificante bajo sus techos abovedados y altísimos y sus enormes pilares de piedra tallados con la historia del reino. Cientos de velas brillaban en arañas de cristal, su luz se reflejaba en los pulidos suelos de mármol y en las paredes adornadas con antiguos tapices que representaban batallas legendarias y a los grandes alfas de antaño. El aroma de rosas y perfume caro llenaba el aire, empalagoso y abrumador, enmascarando el trasfondo de sudor nervioso y tensión competitiva que irradiaba de cada mujer soltera que abarrotaba el espacio. Yo estaba de pie contra la pared trasera con las otras sirvientas, invisible en mi sencillo vestido gris, sosteniendo una bandeja de copas de vino de cristal que se volvía más pesada con cada minuto que pasaba. Desde mi posición, tenía una vista clara del estrado elevado en el extremo más alejado del salón, donde un trono ornamentado de madera oscura y plata yacía vacío esperando a su ocupante. La multitud zumbaba con una energía apenas contenida. Las conversaciones subían y bajaban como olas, especulaciones sobre las preferencias del rey, sobre a quién podría elegir, sobre qué cualidades valoraba en una reina. He oído que no se ha acostado con una mujer en 5 años, susurró una mujer cerca de mí a su compañera, lo suficientemente alto como para ser fácilmente escuchado. No desde el incidente que mató a su última prometida. Dicen que está maldito, que cualquier mujer que se le acerque encuentra un destino terrible. Oí que no puede transformarse correctamente, intervino otra voz. Que algo salió mal durante su desafío por el trono y ahora su lobo es inestable, incluso peligroso para él. La especulación continuaba, salvaje e infundada, pero apenas la oía. Mi atención estaba fija en el estrado, en el trono que parecía emanar un poder frío, incluso vacío, y en mis recuerdos de la noche anterior. La forma en que el rey me había mirado, la forma en que sus ojos habían reflejado la luz de la luna exactamente como los del lobo, la forma en que había dicho mi nombre, como si significara algo profundo, algo que cambiaba el mundo. Un toque de trompeta cortó el ruido. 3 notas agudas que trajeron un silencio instantáneo. Las enormes puertas al otro extremo del salón se abrieron de golpe, y el rey Alfa José Torres entró, flanqueado por su guardia personal. 12 guerreros enormes con el carmesí y el oro de la Casa Real, cada uno lo suficientemente letal como para derribar una pequeña manada sin ayuda. Pero bien podrían haber sido invisibles por la atención que se les prestaba. Todos los ojos en el salón se fijaron en el rey, siguiendo su progreso mientras avanzaba hacia el estrado con gracia depredadora. Su presencia llenaba el espacio, dominándolo sin esfuerzo. Llevaba un atuendo formal, pantalones negros y una camisa de color carmesí oscuro, bajo un abrigo largo bordado con hilo dorado. Ropa que debería haber suavizado sus rasgos duros, pero que de alguna manera solo enfatizaba la fuerza brutal en cada línea de su cuerpo. Tenía el cabello recogido de la cara, revelando los pómulos afilados, y la fuerte mandíbula que lo hacían parecer tallado en piedra en lugar de nacido de la carne. Pero fueron sus ojos los que atrajeron mi atención, la mantuvieron cautiva, se negaron a soltarla. Plateados, luminosos y completamente fríos, escaneaban la multitud con una evaluación distante, viendo todo y sin importarle nada. Este era el rey Alfa José Torres en su elemento, distante e inalcanzable, una fuerza de la naturaleza con piel humana.
Ascendió al estrado y se volvió para enfrentar a la asamblea. Su mirada recorrió cientos de rostros esperanzados, sin detenerse en ninguno de ellos. Cuando habló, su voz se extendió sin esfuerzo por el salón, profunda y dominante, sin admitir objeciones. La ceremonia de unificación existe para fortalecer los lazos entre las manadas, para crear alianzas que asegurarán la prosperidad y seguridad de nuestro reino. No tengo compañera. Necesito una. Están aquí porque sus alfas creen que podrían ser adecuadas. Directo, clínico, como si discutiera una transacción comercial en lugar de elegir a la compañera de su vida. Vi a varias mujeres encogerse ante su tono. Sus fantasías románticas chocaban contra la realidad del hombre que tenían delante. El proceso es simple, continuó José. Sus ojos seguían escaneando, buscando, aunque no quedaba claro qué. Se presentarán, indicarán su nombre y manada. Si percibo una posible compatibilidad, las llamaré para una evaluación adicional. Si no, volverán a su lugar. Al final de la ceremonia, anunciaré mi elección. La mujer seleccionada se convertirá en Reina Luna y mi compañera unida. No habrá cortejo. Punto. Sin un compromiso prolongado. El enlace ocurrirá durante el ritual de la luna llena en 3 días. Murmullos recorrieron la multitud, emoción y miedo a partes iguales. Las presentaciones comenzaron, cada mujer dando un paso adelante cuando se la llamaba, vestidas con sus mejores galas, joyas brillando en sus gargantas y muñecas, belleza y pedigrí en exhibición. Algunas eran seguras, sosteniendo la mirada del rey con un audaz desafío. Otras eran recatadas, con los ojos bajos, jugando con las preferencias tradicionales. Todas eran deslumbrantes, seleccionadas de las mejores líneas de sangre de los 4 reinos, educadas y consumadas, y exactamente el tipo de mujer que un rey alfa debería elegir. José las rechazó a todas. Una tras otra, escuchó sus nombres con la misma frialdad, las observó con ojos que no revelaban nada, y las despidió con un breve asentimiento y una sola palabra. Siguiente. Pasaron las horas, la pila de candidatas rechazadas crecía. La tensión en el salón pasó de la anticipación a la confusión y al pánico apenas disimulado. ¿Qué buscaba? ¿Qué estándares podían ser tan altos que ninguna de estas mujeres excepcionales los cumpliera? Mis brazos me dolían de tanto sostener la bandeja. Mis pies palpitaban por estar inmóvil durante tanto tiempo, pero apenas lo noté. Mi atención permanecía fija en el rey, en cómo su mandíbula se tensaba incrementalmente con cada despido, en la frustración que parpadeaba en sus ojos tan brevemente que podría haberla imaginado. Estaba buscando algo específico, alguien específico. Pero, ¿quién? La respuesta me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Estaba buscando el olor que había notado en el jardín, cedro y luz de luna, el olor de las tierras salvajes, de lugares prohibidos, de un lobo que no debería existir. Me estaba buscando a mí. La comprensión hizo que mis manos temblaran, que las copas de mi bandeja tintinearan suavemente, un pequeño sonido que debería haber sido tragado por el ruido del salón. De alguna manera, imposiblemente, la cabeza de José se giró. Su mirada se clavó en mí, en mi posición contra la pared trasera con un enfoque láser. Nuestros ojos se encontraron a través del concurrido espacio, plata sobre marrón, y el mundo se redujo a nosotros dos. El reconocimiento brotó en su rostro, seguido inmediatamente por confusión, por algo que parecía casi miedo. Antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, antes de que yo pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, las enormes puertas de la entrada del salón explotaron hacia adentro con un estruendo que hizo gritar a todos.
El caos estalló instantáneamente. A través del umbral destrozado cargó un lobo, enorme y gris, y cubierto de cicatrices medio curadas, sus labios echados hacia atrás de dientes que brillaban a la luz de las velas, sus ojos salvajes con un propósito único. Los guardias se precipitaron para interceptarlo, pero el lobo era más rápido, más fuerte, más desesperado que cualquier cosa que hubieran encontrado. Los atravesó como si estuvieran hechos de papel, garras y dientes, encontrando carne con precisión quirúrgica, dejando guerreros heridos a su paso, pero sin detenerse, nunca deteniéndose, enfocado enteramente en alcanzar algo. A alguien al otro extremo del salón. Gritos llenaron el aire. Las mujeres se dispersaron en todas direcciones, sus hermosos vestidos pisoteados mientras huían de la criatura descontrolada. Más guardias convergieron, tratando de acorralar al lobo, de derribarlo antes de que pudiera llegar a la multitud de candidatas ahora apretadas contra las paredes por el terror. El lobo los ignoró a todos, sus ojos plateados escaneando, buscando, encontrando, encontrándome a mí. Cargó hacia mí con una intensidad única. Mi bandeja cayó de mis dedos sin fuerza. El cristal se rompió en el mármol en una explosión de brillantes fragmentos y vino tinto que parecía sangre. Debería correr. Cada instinto me gritaba que corriera, que me escondiera, que me alejara del enorme depredador que se abalanzaba sobre mí con una velocidad letal. Pero esos ojos, yo conocía esos ojos. No, respiré, dando un paso adelante en lugar de retroceder, mi mano levantándose automáticamente. No, se suponía que te irías, se suponía que estarías a salvo. El lobo me alcanzó, frenando a pocos centímetros, su aliento caliente en mi cara, todo su cuerpo vibrando con intensidad. Los guardias nos rodearon, con las armas desenvainadas, listos para atacar, pero dudando porque el lobo estaba tan cerca de mí que cualquier ataque probablemente me golpearía a mí también. ¡Alto!, gritó alguien. ¡Alejen a la chica de él! Pero yo no escuchaba. Mi mano tocó el hocico del lobo, mis dedos se deslizaron por el pelaje familiar, y la criatura hizo un sonido, un gemido de tal alivio y angustia profundos que algo se rompió en mi pecho. Lo sé, susurré, mi voz ahogada por la emoción. Lo sé, estoy aquí, estoy a salvo. Me encontraste. El lobo se apoyó contra mí, casi tirándome con su peso, su nariz enterrada en mi cabello, aspirando mi aroma como si se hubiera estado ahogando y yo fuera el aire. A nuestro alrededor, el salón se había quedado en silencio. Cada persona congelada en shock ante la escena imposible. Un lobo salvaje y peligroso que acababa de herir a media docena de guardias reales, ahora estaba dócil como un cachorro en los brazos de una sirvienta que debería haber sido destrozada para entonces. ¿Qué significa esto? La voz de la Alfa Carmen cortó el silencio, afilada por la indignación y el miedo. Esa criatura atacó a mis guardias. Que alguien lo mate antes de que nos asesine a todos. Mis brazos se apretaron alrededor del lobo protectoramente. Mi cuerpo se interponía entre la criatura y los guerreros que se acercaban. No, dije. Mi voz era más fuerte ahora, con una autoridad que nunca antes había poseído. No, no lo tocarán. No está aquí para hacerle daño a nadie. Me está buscando a mí. Solo a mí. ¿Tú? Carmen se rió. El sonido era feo de incredulidad. ¿Por qué te buscaría a ti un lobo salvaje? ¿Qué has hecho, chica tonta? ¿Qué magia prohibida has estado practicando? Antes de que pudiera responder, antes de que los guardias pudieran avanzar, una voz resonó por el salón, fría y absoluta, llena de autoridad. ¡Todos!
¡Deténganse ahora! El rey Alfa José Torres estaba al borde del estrado, todo su cuerpo rígido, sus ojos plateados fijos en el lobo envuelto alrededor de mí, con una expresión de emoción tan compleja que desafiaba la descripción. Horror, reconocimiento, comprensión, amaneciendo como un brutal amanecer. Descendió del estrado lentamente, cada paso medido, cuidadoso, como si se acercara a algo que podría romperse con cualquier movimiento brusco. La multitud se abrió ante él, creando un camino claro hacia donde yo estaba con el lobo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarme, lo suficientemente cerca para que yo viera el fino temblor que recorría su cuerpo, José se detuvo. «No puede ser», dijo, su voz ronca con algo entre asombro y devastación. «No puede ser posible. Lo habría sabido. Lo habría sentido». La cabeza del lobo se levantó de mi hombro, girando hacia el rey, y sentí el momento exacto en que la atención de la criatura cambió. Todo su cuerpo se quedó quieto, luego comenzó a temblar. Un gemido agudo brotó de su garganta. No agresión, no miedo, algo completamente distinto. Reconocimiento, el mismo reconocimiento que vi en los ojos de José. «Tú», respiró el rey, dando otro paso, su mano se levantó como si fuera atraída por hilos invisibles. «Tú eres mío, parte de mí. ¿Cómo es esto posible?» Sus dedos tocaron el pelaje del lobo, y la reacción fue instantánea. La enorme criatura se derrumbó, sus patas cedieron, sus gemidos se convirtieron en sonidos de una necesidad tan desesperada y dolorosa que sentí las lágrimas correr por mi rostro. El lobo se apretó contra la mano de José, se hundió en su tacto con la misma confianza, el mismo alivio que había mostrado cuando lo encontré moribundo en el bosque. «No entiendo», logré decir, mi voz se quebró. «¿Qué está pasando? ¿Qué es él?» Los ojos de José se encontraron con los míos, y en su profundidad plateada vi un dolor inmenso, secretos que habían abierto heridas profundas en su alma. «Es él», dijo el rey simplemente, «mi lobo, mi bestia, la parte de mí que me fue arrancada hace 5 años por una maldición. He pasado cada momento desde entonces tratando de romperla. Lo he estado buscando esta pieza perdida de mí mismo, y él ha estado perdido, deambulando incompleto, hasta que tú...». Su mano se movió para ahuecar mi cara, su toque quemando como una marca. «Hasta que lo encontraste, lo salvaste, le mostraste la amabilidad y el cuidado que lo llamaron de vuelta del borde de la locura. Te uniste a mi lobo, María Hernández. Te uniste a la parte de mí que pensé que se había ido para siempre». Las implicaciones me invadieron como una ola. El vínculo de compañera. Las verdaderas compañeras reconocían los lobos de los demás antes que cualquier otra cosa. El conocimiento de la bestia antes de que las mitades humanas siquiera lo sospecharan. Me había unido a su lobo, lo había cuidado, incluso lo había amado, y al hacerlo me había atado a José de formas que no podían deshacerse, no se romperían aunque quisiéramos. Lo que explicaba por qué el lobo había cruzado un reino entero para encontrarme, por qué había atravesado guardias y muros y cada obstáculo entre nosotros. No solo me buscaba a mí, estaba tratando de reunirse con su mitad humana, y yo era el puente entre ellos, la que había tocado ambas piezas de un alma fracturada. «La maldición», dijo José. Su voz cobraba fuerza. La certeza se abría paso entre el shock. «La bruja que la lanzó dijo que solo mi verdadera compañera podría reunirnos, que el vínculo entre compañeros destinados sería lo suficientemente fuerte como para superar la magia de la separación. Lo he estado buscando durante 5 años. Cada mujer soltera del reino ha sido examinada, evaluada, encontrada deficiente,
porque ninguna de ellas eras tú. Su pulgar rozó mi pómulo, atrapando las lágrimas. Una omega sin lobo, una sirvienta de una manada menor, la última persona que cualquiera esperaría, la única persona que podría salvarme. El salón estalló en caos, voces elevadas en protesta, confusión e incredulidad. La Alfa Carmen avanzó, su rostro torcido por la indignación. Su Majestad, no puede ser serio. Esta chica no es nadie, un defecto que ni siquiera puede transformarse. No es apta para ser reina luna. No tiene linaje, ni entrenamiento, ni poder. La cabeza de José se volvió hacia Carmen, y la mirada en sus ojos hizo que la alfa diera un paso atrás involuntariamente. Ella tiene todo lo que importa. Ella tiene la confianza y el amor de mi lobo. Ha demostrado más coraje y compasión que todas las mujeres de rango de este salón juntas. Será mi reina, mi compañera, mi luna. Esto no es una petición ni un debate. Es un hecho. Su atención volvió a mí. Su expresión se suavizó de maneras que transformaron sus rasgos duros en algo casi gentil. Si me aceptas, si puedes aceptar a un hombre que está roto, que ha estado separado de la mitad de su alma, que ha hecho cosas terribles en su búsqueda desesperada de plenitud, te ofrezco todo lo que soy, todo lo que tengo, incompleto como pueda ser. Miré al lobo todavía apretado contra nosotros dos, a la criatura que había confiado en mí, en una guarida oscura cuando la confianza debería haber sido imposible, que había cruzado un reino para encontrarme de nuevo. Levanté la vista hacia el rey, que llevaba su autoridad como una armadura, pero cuyos ojos albergaban una vulnerabilidad tan profunda que me dolía. Dos mitades del mismo agujero imposible, y de alguna manera, imposiblemente, yo me había convertido en el hilo que podía unirlos de nuevo. Sí, dije, la palabra surgió fuerte y clara a pesar de mis lágrimas. Sí, los acepto, a ambos, a todos. El alivio que inundó el rostro de José fue asombroso en su intensidad. Me atrajo hacia él, un brazo alrededor de mi cintura y el otro todavía tocando al lobo, completando un circuito que hacía vibrar el poder en el aire, hacía que las velas brillaran más, hacía que cada lobo en el salón sintiera el chasquido de algo enorme encajando en su lugar. El rey inclinó la cabeza, sus labios rozaron mi frente, mi sien, mi mejilla, reclamándome con toques suaves como plumas y vinculantes como el acero. La ceremonia continuará, anunció. Su voz se extendió por el salón con renovada fuerza, pero no como estaba planeado. María Hernández de la manada de la luna creciente se convertirá en mi reina luna. El ritual de unión tendrá lugar esta noche durante la luna llena, con mi lobo completo y mi alma entera por primera vez en 5 años. Cualquiera que objete puede desafiarme por el trono. Cualquiera que acepte puede ser testigo del comienzo de una nueva era. ¿Qué habríais hecho vosotros en ese momento? ¿Confiaríais en un hombre que os arrastraba a un mundo desconocido, todo por una conexión inexplicable con un lobo? Era aterrador, sí, una locura sin duda, pero al mismo tiempo no había duda en mí, no quedaba. El ritual de la luna llena tuvo lugar en el antiguo círculo de piedra en los terrenos del palacio, un espacio sagrado donde los lobos se habían reunido durante siglos para honrar a la diosa luna y celebrar los lazos que mantenían unida a su sociedad. Yo estaba en el centro del círculo, vestida con el tradicional blanco de luna, un vestido de seda fluida que atrapaba la luz de la luna y me hacía parecer que brillaba desde dentro. Alrededor de mi cuello colgaba el colgante de mi abuela, devuelto por el lobo que lo había mantenido a salvo todo este tiempo. Y sobre mi cabeza,
Una diadema de hojas de roble plateadas, delicadas y hermosas, me marcaba como la elegida del rey. José estaba frente a mí, sin más ropa que unos pantalones rituales, su pecho desnudo, mostrando las cicatrices que marcaban su cuerpo como un mapa de cada batalla que había librado. El lobo se sentó a su lado, enorme y alerta. Ya no estaba separado, pero aún no estaba reunido, esperando la última pieza de magia que los haría completos. Toda la corte los rodeaba, testigos de algo que no había sucedido en la memoria viva, la curación de una maldición a través del vínculo de compañeros. La anciana Sofía, la antigua sacerdotisa que había guiado a la familia real durante generaciones, levantó su báculo hacia la luna y comenzó a cantar en el idioma antiguo. Palabras de poder y unión que hacían que el aire brillara con energía. María Hernández, entonó la voz de Sofía, clara a pesar de su frágil apariencia. Aceptas a este hombre como tu compañero, sabiendo que al hacerlo te unirás a él en cuerpo, mente y alma, que su dolor se convertirá en el tuyo, sus cargas en las tuyas para compartir, su vida entrelazada con la tuya hasta que la muerte los separe. Acepto, dije claramente. Mis ojos nunca dejaron el rostro de José. José Torres, rey alfa de los 4 reinos. Aceptas a esta mujer como tu compañera, sabiendo que al hacerlo te comprometes a protegerla, honrarla, amarla por encima de todos los demás, que su felicidad se convertirá en tu prioridad, su seguridad tu responsabilidad, su amor tu salvación. Acepto, respondió José, su voz áspera de emoción. Entonces, que comience el enlace. José avanzó, cerrando la pequeña distancia entre nosotros. Sus manos se alzaron para ahuecar mi rostro con reverente suavidad. Voy a marcarte ahora, dijo suavemente, solo para mis oídos. Dolerá, pero solo por un momento, y luego lo sentirás todo. Nuestro vínculo, mi lobo, la finalización de lo que ha estado roto. ¿Estás lista? Asentí, inclinando la cabeza para exponer mi garganta en el gesto tradicional de sumisión y confianza. Los ojos de José brillaron con un plateado intenso. Sus caninos se alargaron, y él inclinó la cabeza hacia mi cuello. La mordida, cuando llegó, fue aguda y limpia. Sus dientes se hundieron en la sensible unión entre el cuello y el hombro, marcándome como suya para que todo el mundo lo viera. El dolor me atravesó el sistema nervioso, blanco y abrasador, pero duró solo segundos antes de transformarse en algo completamente distinto. Placer, conexión, un vínculo encajando con tal fuerza que me sacó el aire de los pulmones y me hizo flaquear las rodillas. José me atrapó, manteniéndome contra su pecho mientras la marca ardía y se sellaba. Magia y biología entrelazándose para crear algo permanente e inquebrantable. A través del vínculo, de repente abierto y abrumador, lo sentí todo. Su amor feroz y consumidor, que había comenzado en el momento en que su lobo la olió por primera vez en el jardín. Su dolor, 5 años de incompletitud y búsqueda desesperada que lo habían vuelto casi loco. Su alivio tan profundo que le hizo llorar al encontrar finalmente a la que podía hacerlo completo. Su determinación de protegerme, de darme todo lo que me había sido negado toda mi vida, de hacerme verme como él me veía, hermosa y fuerte y perfecta, exactamente como era. Y debajo de todo, acechando en los bordes de su conciencia, sentía el lobo. Mi lobo ahora también, unido a mí a través del cuidado, la sangre y la elección, se impulsó hacia adelante, exigiendo reconocimiento, exigiendo reunión, ya no contento de permanecer separado de su mitad humana.
José jadeó. Su cuerpo se puso rígido, y el lobo a nuestro lado comenzó a brillar con una luz etérea. Su forma se volvió translúcida, brillando como la luz de la luna en el agua. «Está sucediendo», respiró la anciana Sofía. Maravilla en su antigua voz. «La maldición se está rompiendo». El lobo se disolvió en pura luz, corrientes de energía plateada que fluyeron hacia José como el agua encuentra su nivel, entrando en su cuerpo por cada poro, reuniéndose con la mitad humana de la que había sido separado. José echó la cabeza hacia atrás, un sonido que le salió de la garganta que era parte rugido, parte aullido, pura alegría angustiada. Su cuerpo convulsionó, los músculos ondeando bajo la piel, sus ojos brillaban con un poder que había estado dormido durante 5 años. Cuando volvió a mirarme, noté la diferencia de inmediato. Estaba completo, entero. El vacío que yo había sentido en él, incluso sin saber lo que era, había desaparecido, llenado por el regreso de su lobo y el vínculo con su compañera. «Gracias», susurró abrazándome y pegando su frente a la mía. «Gracias por salvarnos, por ver lo que nadie más podía ver, por amar a la bestia cuando no sabías que era yo». Sonreí a través de mis lágrimas. Mis manos se levantaron para sujetar sus hombros. «Te habría amado de cualquier manera, en cualquier forma, roto o entero». Eso es lo que hacen las compañeras. A nuestro alrededor, la corte estalló en celebración. Aullidos se alzaron hacia la luna en una sinfonía de alegría y reconocimiento. La Alfa Carmen, su rostro tenso con una furia apenas disimulada por haberle robado a su candidata más prometedora, una Omega sin lobo, se arrodilló, sin embargo, con un respeto a regañadientes. Los otros alfas siguieron su ejemplo, reconociendo la verdad que no podía negarse. María Hernández, la chica invisible que nunca le había importado a nadie, era ahora la Reina Luna, unida al alfa más poderoso de la memoria viva, el que había sanado lo que todos pensaban roto sin remedio. José me levantó en sus brazos, abrazándome mientras su poder, ahora completamente restaurado, irradiaba en ondas que hacían que cada lobo presente sintiera la fuerza de su vínculo. «Nunca más serás invisible», prometió. Sus labios rozaron los míos en un beso que selló la unión, que completó el ritual, que comenzó nuestra vida juntos. «Nunca te preguntarás si importas. Eres mi reina, mi compañera, mi todo. Y pasaré cada día de nuestras vidas asegurándome de que lo sepas». Los días posteriores al enlace fueron un torbellino de adaptación, ceremonia y revelación. Me encontré inmersa en un mundo que nunca había imaginado habitar, rodeada de consejeros y cortesanos que me trataban con un respeto cuidadoso que no podía ocultar del todo su incertidumbre sobre esta reina luna sin precedentes. Pero José siguió siendo mi ancla constante, su presencia protectora y alentadora, mientras navegaba por la compleja política de gobernar a su lado. Él era diferente ahora, transformado por el regreso de su lobo de maneras sutiles y profundas. La frialdad distante que lo había definido durante 5 años se había derretido, revelando a un hombre capaz de sentimientos profundos, lealtad feroz y una sorprendente dulzura con aquellos a quienes amaba. Conmigo especialmente, era atento hasta el punto de la devoción, comprobando constantemente a través de nuestro vínculo para asegurarse de que me sentía cómoda, feliz, adaptándome a mi nuevo papel. Me presentó a su círculo íntimo, a los pocos de confianza que lo habían apoyado durante sus años más oscuros. Su beta, un guerrero con cicatrices llamado Ricardo, que había estado buscando al lobo perdido junto a su rey, me recibió con una genuina calidez y gratitud por haber curado a su alfa.
Su consejera, una mujer de ojos agudos llamada Helena, me evaluó con inteligente perspicacia antes de declarar que yo era exactamente lo que el reino necesitaba. Alguien que entendía la vulnerabilidad y que gobernaría con compasión, templada por una fuerza duramente ganada. Pero la mayor revelación llegó 3 semanas después del enlace, cuando la anciana Sofía solicitó una audiencia privada con el rey y su nueva reina. Nos reunimos en el templo del palacio, un espacio tranquilo iluminado por velas y la luz de la luna que entraba por las altas ventanas. Esa noche, la anciana sacerdotisa me estudió con ojos que parecían ver más allá de la carne y el hueso, hacia algo más profundo. Necesito contarte algo sobre la maldición, dijo Sofía sin preámbulos. Algo que José no sabe. Algo que la bruja que la lanzó me reveló solo a mí antes de morir. José se tensó, su mano apretó la mía. ¿Qué más hay? La maldición está rota. Mi lobo ha regresado. La maldición no fue una crueldad aleatoria, explicó Sofía, su rostro curtido por la edad grave. Fue diseñada con un propósito específico, lanzada por una bruja vidente que vio un futuro donde el poder del rey Alfa sería necesario para detener una gran oscuridad, pero que también vio que este poder solo podría realizarse plenamente a través del verdadero vínculo de pareja con una mujer específica. Tú, María. Sentí que mi aliento se cortaba. ¿Qué quiere decir? La bruja separó el lobo de José y lo envió a vagar, sabiendo que eventualmente te encontraría. A ti, cuya compasión y fuerza serían capaces de alcanzarlo cuando nadie más pudiera. Obligó a José a buscar durante 5 años para entender lo que significaba estar roto, incompleto, vulnerable. Sabía que solo a través de este sufrimiento se convertiría en el rey que su pueblo necesitaba, y solo a través de encontrarte a ti obtendría acceso al antiguo poder que duerme en tu linaje. ¿Mi linaje? Mi voz era apenas un susurro. Yo no soy nadie, una omega sin lobo. Sofía sonrió triste y sabia. Eres la descendiente de la primera luna, la elegida de la diosa luna, cuya línea se creía extinta. Tu incapacidad para transformarte no era un defecto, sino un sello que protegía un poder que no despertaría hasta que te unieras con tu verdadera compañera. Ahora que has reclamado y has sido reclamada por José, ese sello está roto. Tienes un lobo, María Hernández. Simplemente ha estado durmiendo, esperando este momento. Las palabras apenas se registraron antes de que lo sintiera. Un revuelo profundo dentro de mi conciencia, algo que se desenrollaba como una flor abriéndose al sol, una presencia que era mía y no mía, poderosa, antigua y paciente, mi lobo. Finalmente, después de 23 años de vacío, mi lobo. Hola, pequeña. Ronroneó una voz en mi mente, femenina, fuerte e infinitamente amable. Te he estado esperando para que estuvieras lista. Ahora podemos empezar. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras sentía todo el peso de lo que acababa de revelarse. Tenía un lobo. No estaba defectuosa ni rota, ni era menos que nadie. Era exactamente lo que estaba destinada a ser. Y cada momento de sufrimiento, cada humillación, cada noche solitaria me había llevado a este punto, a José, a mi destino como reina luna de los 4 reinos. José me abrazó. Sus propias emociones inundaron nuestro vínculo, orgullo, amor y una protección feroz. Siempre has sido extraordinaria, dijo contra mi cabello. Ahora el mundo verá lo que yo he sabido desde el momento en que mi lobo miró tus ojos y reconoció su salvación. Eres poder y compasión combinados, fuerza templada por amabilidad, todo lo que una reina debe ser. Esa noche, bajo la luna llena, me transformé por primera vez.
Mis huesos se reordenaron sin dolor, mientras la magia, más antigua que el reino mismo, fluía por mis venas. Mi loba era hermosa, blanca como la nieve con marcas plateadas que parecían brillar con una luz interior. Más pequeña que los enormes guerreros, pero con una presencia que hacía que cada lobo que la veía se inclinara instintivamente. Corrí por el bosque con José a mi lado, su lobo finalmente entero y completo. Dos mitades de un par destinado corriendo bajo la luna a la que ambos servían. Más tarde, mientras yacíamos enredados en las cámaras reales, José trazó la marca de compañera en mi cuello con dedos suaves. «Necesito contarte algo», dijo en voz baja, «sobre lo que pasó hace 5 años, sobre por qué la bruja me maldijo. Esperé, paciente, dándole espacio para compartirlo a su debido tiempo. Fui arrogante», continuó José, su voz áspera con la vieja vergüenza. «Cruel, incluso en mi certeza de que no necesitaba a nadie, de que la fuerza venía del aislamiento y el control absoluto. Cuando la bruja vino a mí buscando ayuda para su pueblo, la rechacé porque ayudarlos habría costado recursos que consideraba mejor gastados en otro lugar. Me maldijo, sí, pero también me hizo un regalo, aunque entonces no pude verlo. Me mostró lo que significaba estar roto, estar incompleto, necesitar desesperadamente a alguien y no encontrarlo. Me enseñó humildad y compasión a través del sufrimiento. Me preparó para ti. Y ahora, pregunté suavemente, mi mano cubrió la suya. Ahora entiendo que la verdadera fuerza no proviene del aislamiento, sino de la conexión, que el poder sin compasión es tiranía, que un rey es tan fuerte como su cuidado por su pueblo, y un hombre es tan completo como su vínculo con su compañera. Me has mejorado en todos los aspectos importantes, María. No solo me has devuelto a mi lobo, sino mi humanidad. El reino floreció bajo nuestro gobierno unido. Mi empatía natural y mi comprensión de lo que significaba ser ignorada me convirtieron en una defensora de aquellos sin voz ni poder, mientras que la fuerza y la brillantez estratégica de José mantenían la seguridad y estabilidad necesarias para el crecimiento. Juntos estábamos equilibrados, completos, todo lo que nuestra gente necesitaba. Los otros alfas, inicialmente escépticos de la Omega sin lobo, que se había convertido en Reina Luna, rápidamente aprendieron a respetar mi sabiduría y la obvia devoción de su rey. Incluso la Alfa Carmen, después de ver cómo mis políticas fortalecían no solo la manada real, sino todas las manadas bajo su protección, finalmente se acercó con una disculpa a regañadientes y una oferta de alianza. Años después, cuando estaba en el balcón del palacio, viendo a nuestros hijos jugar en los jardines de abajo, sus risas claras como campanas en el aire otoñal, recordé esa noche en el bosque prohibido del Guadarrama, cuando encontré un lobo moribundo y elegí salvarlo en lugar de seguir de largo. Ese único acto de compasión lo había cambiado todo. Había reescrito mi destino y curado a un rey, y me había dado una vida más allá de todo lo que jamás había soñado posible. José se acercó por detrás. Sus brazos me rodearon la cintura, su barbilla apoyada en mi hombro. «¿En qué piensas, mi amor?» «En lo extraña que es la vida», respondí, apoyándome en su calor. «Cómo los momentos que parecen más pequeños, más insignificantes, pueden ser en realidad puntos de inflexión que no reconocemos hasta mucho después. Cómo encontrarte, ayudarte, amarte, incluso cuando no entendía lo que eras, fue en realidad lo más importante que jamás haría. Lo más importante que haríamos», me corrigió José suavemente. «Me salvaste, pero me gusta pensar que yo también te salvé a ti.
de una vida de ser invisible y subestimada, de nunca conocer tu propio valor, de creer las mentiras que tu manada te decía sobre tu valía. Lo hiciste, asentí, girándome en sus brazos para mirarlo. Me viste cuando nadie más lo hizo. Me hiciste sentir que importaba. Me diste un lugar al que pertenecer. Siempre importaste, dijo José con ferocidad. Sus manos ahuecaron mi rostro con la misma reverente dulzura que había mostrado durante nuestro enlace. Mucho antes de que te encontrara, mucho antes de que nadie lo reconociera, siempre importaste. Simplemente estoy agradecido de haber sido yo quien pudo demostrártelo. Debajo de nosotros, nuestros hijos nos llamaban, exigiendo que nos uniéramos al juego que habían inventado, una variación compleja del escondite que implicaba transformarse, correr y gritos de risa encantados. Sonreí, esa sonrisa brillante y genuina que había aparecido por primera vez después de nuestro vínculo y nunca se había desvanecido, y tomé la mano de José. Vamos, mi rey, nuestros hijos nos necesitan. Siempre lo hacen. José estuvo de acuerdo, pero su tono no contenía nada más que contento, y no lo querría de otra manera. Descendimos juntos hacia la tarde dorada. El rey y la reina, que habían sido unidos por una maldición diseñada para curar, cuyo vínculo había roto la magia antigua y restaurado lo que se había perdido. Detrás de nosotros, el palacio se alzaba fuerte y seguro, un símbolo de poder templado por la compasión, de fuerza completada por el amor. Y en el bosque prohibido del Guadarrama, donde todo comenzó, en una guarida que eventualmente se convertiría en un santuario para lobos jóvenes que buscaban coraje, el aire aún conservaba el tenue aroma a cedro y luz de luna, un recordatorio de que a veces las historias de amor más extraordinarias comienzan en los lugares más oscuros, con una simple elección de ayudar en lugar de irse, de amar en lugar de temer, y de que la vida, al final, siempre es un entramado complejo de lo que fue y lo que pudo ser, sin una respuesta clara, solo el camino que se construye paso a paso.